El olor llega antes que cualquier cosa. Sal marino mezclado con lino húmedo, pescado seco, especias venidas de lugares que la mayoría de las personas jamás llegaría a ver. Estás en el puerto. Es de madrugada. Las antorchas todavía arden en los muelles de piedra y los estibadores ya trabajan, porque Alejandría nunca duerme de verdad. Pero hoy hay algo diferente en el aire. Los guardias están duplicados. Las conversaciones son más bajas y nadie mira a los ojos de nadie. Bienvenido a Alejandría. Año 48, antes de la era común. Una ciudad de casi 1 millón de personas, lo que, en este momento de la historia, es casi imposible de imaginar. Más grande que Roma, más grande que cualquier cosa en el mundo mediterráneo. Una ciudad construida al borde del desierto, sobre el agua, entre dos mares, entre dos mundos. Para entender lo que está a punto de suceder aquí, necesitamos entender primero qué hace que Alejandría sea Alejandría. Alejandro Magno fundó esta ciudad en 331 a.C. y nunca llegó a verla terminada. Murió joven. El imperio fue dividido entre sus generales y uno de ellos, Ptolomeo, se quedó con Egipto. Los Ptolomeos gobernaron durante casi 3 siglos. Eran macedonios, griegos de origen, pero tuvieron la inteligencia de presentarse ante el pueblo egipcio como faraones, como hijos de los dioses. Vestían 2 fantasías al mismo tiempo, y Alejandría era el escenario perfecto para eso. La ciudad fue construida en cuadrícula, algo que los egipcios nunca habían hecho. Calles, anchas, perpendiculares, pensadas para la circulación y para impresionar. En el centro, el Palacio Real, un complejo enorme con jardines, bibliotecas y un muelle privado directamente al mar. Al oeste, el barrio egipcio, con templos a Isis y a Serapis. Al este, el barrio judío, uno de los más grandes fuera de Judea. Y por todas partes, griegos, romanos, sirios, persas, comerciantes de la India y de Nubia. Alejandría era, literalmente, el cruce del mundo conocido. Y en el centro de todo eso, en el año 48 a.C., existe una mujer de 21 años que acaba de ser expulsada de su propio reino, Cleopatra Setfeme, la última de una dinastía, la única de los Ptolomeos que se tomó la molestia de aprender egipcio, además del griego, el arameo, el hebreo y el etíope. Una mujer que entendía que el poder no era solo herencia, era actuación, era símbolo, era negociación constante, y estaba perdiendo esa negociación. Su hermano menor, Ptolomeos Nalacédado, tenía apenas 10 años. Detrás de él, 3 consejeros, adultos que querían el control real de Egipto: Potino, el eunuco, Aquilas, el general, y Teodoto, el rétor. Un trío que convenció a la corte de que Cleopatra era demasiado peligrosa, demasiado ambiciosa, demasiado independiente, y lograron lo que querían. Fue desterrada, obligada a salir de Alejandría, a cruzar el desierto con un puñado de seguidores leales y reunir un pequeño ejército en la frontera siria. Pero mientras todo eso ocurría en el desierto, algo sucedió en el puerto que nadie había previsto, algo que lo cambiaría todo, para Cleopatra, para Egipto, para Roma y para la historia del mundo occidental. Un barco romano entró en el puerto de Alejandría y en él iba Julio César. Puedes imaginar lo que eso significó para la ciudad. Para un alejandrino común parado en el puerto en ese momento, ver barcos romanos atracar no era ninguna novedad. Roma enviaba representantes, cobraba favores, presionaba a Egipto desde hacía décadas. Pero César era diferente. César era el hombre más poderoso del mundo en ese instante. Acababa de derrotar a Pompeyo en la guerra civil romana. Y Pompeyo, irónicamente, había huido precisamente hacia Egipto en busca de refugio. Lo que le sucedió a Pompeyo cuando llegó aquí es una de las historias más brutales de este periodo. Y es exactamente por eso que el joven rey Ptolomeo XIII, o más bien sus consejeros, estaban en pánico cuando los barcos de César aparecieron en el horizonte. Para entender lo que Cleopatra va a hacer, primero hay que entender cómo funcionaba Alejandría por dentro, porque esta ciudad no era solo grande, era compleja de una manera que muy pocas ciudades del mundo antiguo lograron ser. Y esa complejidad era tanto su fuerza como su veneno. Empieza por el puerto. El puerto de Alejandría era, en la práctica, 2 puertos separados por una península artificial llamada Heptastadion. 7 estadios de longitud, una obra de ingeniería que unía la ciudad con la isla de Faros. Al este,
el puerto grande, donde atracaban los barcos de guerra y las embarcaciones de estado. Al oeste, el puerto de Eunostos, el puerto del comercio, y en medio de todo, el faro, una torre de más de 100 metros de altura, con un espejo de bronce en la cima que reflejaba la luz durante kilómetros sobre el mar. No era solo una ayuda a la navegación, era una declaración. Era Alejandría diciéndole al mundo: estoy aquí, soy más grande que tú, te veo llegar desde lejos. El trigo era la sangre de esta ciudad. Egipto producía el grano que alimentaba a Roma, y Alejandría era el embudo por donde todo pasaba. Los almacenes del puerto eran inmensos, protegidos, controlados por la corona. Quien controlaba el trigo controlaba la relación con Roma, y quien controlaba esa relación controlaba Egipto. Era así de simple, era así de brutal. Y mientras el puerto respiraba con ese ritmo de poder silencioso, la vida en las calles de la ciudad tenía su propio pulso. Las calles de Alejandría eran anchas en el centro, y se volvían cada vez más estrechas, más ruidosas, más densas conforme uno se alejaba del eje principal. La calle Canópica atravesaba la ciudad de este a oeste, una avenida de 30 metros de ancho, flanqueada por columnas, donde los alejandrinos ricos desfilaban en literas y los pobres caminaban a pie intentando no ser arrollados. En las calles menores, los oficios se mezclaban sin separación clara. Tejedores junto a perfumistas, joyeros junto a vendedores de pan caliente, médicos junto a adivinos. Alejandría era una ciudad que creía en la ciencia y en la magia al mismo tiempo, sin ver contradicción en ello. La biblioteca, o lo que quedaba de ella en esa época, pues ya había sufrido daños y pérdidas a lo largo de los siglos, seguía funcionando como centro intelectual. Estudiosos de todo el Mediterráneo venían aquí a copiar manuscritos, debatir filosofía, practicar astronomía, medicina, geometría. Era una ciudad que producía conocimiento como otras ciudades producían cerámica. Y ese conocimiento era poder, de la misma manera que el trigo y el puerto eran poder. Cleopatra creció dentro de ese mundo. No era solo una heredera, era un producto de esta ciudad. Multilingüe, instruida en filosofía y matemáticas, familiarizada con los rituales egipcios y con la política griega, capaz de negociar con mercaderes orientales y con senadores romanos. Cuando sus consejeros la llamaban peligrosa, tenían razón. Lo era, porque entendía el juego mejor que cualquiera de ellos. Y ahora, al otro lado del desierto, estaba reuniendo un ejército para recuperar lo que era suyo. Solo que un ejército lleva tiempo, lleva dinero, lleva negociación constante. Y mientras Cleopatra negociaba en la frontera, sus hermanos y los consejeros permanecían en Alejandría junto a César. Y entonces ocurrió algo que lo definiría todo. Pompeyo había llegado a Egipto unos días antes que César. Estaba derrotado, huyendo, necesitando un aliado. Los consejeros de Ptolomeo Tresete hicieron un cálculo frío. Pompeyo estaba perdido. César había vencido. Apoyar al perdedor sería un suicidio. La decisión se tomó en silencio, sin vacilación. Cuando Pompeyo bajó del barco, o intentó bajar, porque la embarcación egipcia que fue a buscarlo era demasiado pequeña para que entrara de pie, fue asesinado, apuñalado por la espalda frente a la costa de Alejandría, mientras su esposa y sus hijos observaban desde el barco. La cabeza fue cortada y guardada para entregársela a César como regalo. Cuando César recibió la cabeza de Pompeyo, lloró, o al menos eso dijeron. Durante años, Pompeyo había sido casado con Julia, la hija de César, un vínculo que la muerte de Julia 6 años atrás había roto sin posibilidad de reparación. Lo que quedaba entre los dos hombres era solo rivalidad y historia. Y aún así, César lloró, porque esa ejecución había sido ordenada por una corte extranjera, en suelo extranjero, sin su autorización. Era una afrenta disfrazada de regalo. César se instaló en el Palacio Real, lo que en sí mismo ya era una enorme provocación, pues el palacio era la sede del poder egipcio, no un alojamiento para generales romanos. Exigió que los cofres de Egipto pagaran las deudas que el padre de Cleopatra había contraído con Roma, y convocó tanto a Ptolomeo Tarsino como a Cleopatra a una audiencia.
presentándose como árbitro del conflicto entre los dos hermanos. Los consejeros de Ptolomeo entraron en pánico. Si Cleopatra aparecía ante César, hablaría por sí misma, y hablaba demasiado bien. La orden fue dada. Cleopatra no podía entrar en Alejandría. Los caminos estaban bloqueados, las puertas vigiladas. Cualquier intento de entrada sería tratado como invasión. Y aquí es donde Cleopatra hace algo que, 2000 años después, todavía se estudia como una obra de inteligencia pura. No intentó entrar con el ejército. No intentó negociar por los canales oficiales. No mandó una carta. Entró sola, envuelta dentro de un fardo de tela, probablemente una manta o cobertor, según describe Plutarco, cargada por un único sirviente de confianza llamado Apolodoro. El fardo fue llevado en barco por el puerto, entró por el muelle privado del palacio y fue depositado directamente ante César, cuando la tela fue abierta y Cleopatra emergió ante el hombre más poderoso del mundo. Tenía 21 años. Él tenía 52. Lo que ocurrió esa noche dentro del palacio cambió el juego por completo. César decidió apoyar a Cleopatra, no solo por seducción, aunque eso también formaba parte, sino porque ella era, objetivamente, la opción más inteligente. Hablaba latín, entendía Roma, quería una alianza, no una resistencia, y había arriesgado su propia vida para llegar hasta él, lo que demostraba un tipo de valentía calculada que César, por encima de todo, respetaba. Ptolomeo XIII, al descubrir lo que había ocurrido, salió a las calles de Alejandría, literalmente. Salió del palacio, arrojó la corona al suelo en público y comenzó a gritar que había sido traicionado. La ciudad entró en conmoción. Formaron multitudes. Los consejeros intentaron controlar la situación, pero la chispa ya había sido encendida. Alejandría estaba a punto de convertirse en un campo de batalla, dentro de sus propios muros, con un ejército romano en medio, un rey niño en colapso emocional y una reina que acababa de surgir de dentro de un fardo de tela para reclamarlo todo. Lo que sucedió en los meses siguientes pasó a la historia como la Guerra Alejandrina. César, bloqueado dentro del palacio con Cleopatra y un número reducido de soldados, enfrentó una ciudad en revuelta abierta. El general Aquilas cercó el complejo con un ejército de 20,000 hombres. Los alejandrinos lucharon calle por calle, y eran buenos en eso, porque conocían cada callejón, cada tejado, cada canal. César ordenó incendiar los barcos en el puerto para impedir que fueran capturados. El fuego se propagó. Parte de los almacenes ardió. Hay quienes sostienen que rollos de la biblioteca fueron destruidos en ese incendio. Nadie sabe con certeza cuántos, ni si eso es del todo verdad, pero la imagen quedó grabada en la memoria del mundo. Potino, el consejero que había orquestado el exilio de Cleopatra, fue ejecutado por orden de César durante el propio asedio. Aquilas fue asesinado por la propia hermana de Cleopatra, Arsínoe, que intentó liderar la resistencia por su cuenta. Cuando los refuerzos romanos finalmente llegaron y la rebelión fue sofocada, Arsínoe fue llevada a Roma como prisionera y 2 años más tarde, en 45 a.C., sería exhibida encadenada en el triunfo de César ante el pueblo romano. Ptolomeo XIII murió intentando cruzar el Nilo en su huida. Se ahogó con su armadura. Tenía apenas 11 años. Cleopatra fue restaurada en el trono. Se casó formalmente con otro hermano menor, Ptolomeo XIV, como exigía el protocolo egipcio, pero el poder real era suyo y todo el mundo lo sabía. César permaneció en Alejandría durante meses. Los dos navegaron por el Nilo juntos en una embarcación lujosa, una procesión flotante que recorrió el interior de Egipto como declaración política. La reina ha vuelto. La reina tiene a Roma a su lado. La reina es intocable. El legado de este periodo no fue solo Cleopatra, fue el modelo que ella creó, el de un Egipto que sobrevivía gracias a la inteligencia diplomática, no a la fuerza militar. ¿Entendió? Antes que cualquier otro soberano de su época, que el mundo había cambiado. Roma no podía ser derrotada en campo abierto, solo podía ser navegada, y ella lo navegó mejor que nadie. Alejandría, en el año 48 a.C., era una ciudad al filo de la navaja, entre 2 herederos, entre 2 imperios, entre 2 mundos. Y lo que la mantuvo en pie, incluso durante el asedio, incluso con el fuego en el puerto, fue exactamente lo que siempre había sido su esencia: la capacidad de absorber,
adaptarse, sobrevivir. Una ciudad de casi 1 millón de personas fundada por un macedonio, gobernada por griegos, alimentada por egipcios, financiada por judíos y protegida, en ese momento preciso, por romanos. Alejandría no era de nadie. Era de todos al mismo tiempo, y eso, paradójicamente, era su mayor fortaleza. Hoy, la Alejandría que Cleopatra conoció está sumergida, literalmente. El barrio del Palacio Real, el muelle privado, gran parte del puerto antiguo, todo se hundió a lo largo de los siglos por terremotos y hundimiento del suelo. Los buzos han encontrado columnas, estatuas y bloques de granito en el fondo de la bahía. La ciudad que era el centro del mundo ahora descansa bajo el Mediterráneo y la Alejandría moderna fue construida encima de ese silencio. Pero Cleopatra quedó, no como ruina sumergida, como idea, como símbolo de alguien que se negó a aceptar los límites que el mundo le imponía. No fue la última reina de Egipto porque era débil. Lo fue porque después de ella, Roma no quiso volver a correr el riesgo de dejar a alguien tan capaz en el trono. En los comentarios cuéntame, ¿crees que Cleopatra sobrevivió tanto tiempo gracias al poder que tenía? ¿O por la inteligencia con la que usaba el poder de los demás? Y dime qué ciudad antigua quieres ver reconstruida en el próximo episodio. ¿Roma? ¿Cartago? ¿Babilonia? Si este episodio tuvo sentido para ti, compártelo con alguien que ame la historia. Es la mejor manera de mantener vivo este tipo de contenido. Hasta la próxima reconstrucción.